Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Buenas noches, leímos 8 versículos del libro de Juan capítulo 3. Un libro que a mí me gusta mucho porque en ese libro yo recibí mi salvación hace un año. En ese pasaje yo recibí mi salvación. Leyendo la lectura podemos ver que habla de un principal sacerdote, ¿no? De entre los judíos, un principal, un religioso en aquella época, Nicodemo. Era un sacerdote de principal en aquella época y él viene de noche hacia donde nuestro Señor Jesucristo. Él viene de noche, hermano, porque él temía al sumo sacerdote en aquel entonces. Él temía al Sanedrín, a los principales ancianos y religiosos del templo en aquella época. Por eso fue que él se dirigió a ver a nuestro Señor Jesucristo, pero de noche, para que nadie lo viera, para que nadie pudiera ver que él iba a ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué Nicodemo fue a ver a nuestro Señor Jesucristo? Porque él vio las señales que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo le dijo: Maestro, tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, sino el que ha venido de Dios. Así Nicodemo reconoció a nuestro Señor Jesucristo como maestro, como rabí, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro maestro. Así lo reconoció Nicodemo. Pero hay una palabra muy importante que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si tú no vuelves a nacer no vas a llegar al reino de Dios, ¿no? Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Leemos la palabra aquí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Pero Nicodemo, muy impresionado, él decía: ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿O es que puede entrar uno otra vez en el vientre de la madre? Así decía Nicodemo. No sabía, ni por ahí se le pasaba por la cabeza a Nicodemo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así dice la palabra. Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? Así se preguntó Nicodemo. Leemos aquí donde dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu. Ahí hay una palabra muy importante, hermano. El que no naciere de agua. ¿Cómo la ven las personas? ¿Cómo lo ven las personas con su punto de vista? Ahí no está hablando del bautismo en ningún momento. El que no naciere de agua. El que no naciere de agua, eso significa el que no naciere de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros, para poder entrar en el reino de Dios, hermano, tenemos que nacer de la palabra y del Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros nacemos de la palabra, también nacemos del Espíritu Santo, que entra en nuestros corazones y empieza a morar en nosotros. Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros recibimos la palabra,
el Espíritu Santo empieza a morar en nuestros corazones. Por eso que es muy importante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso significa el que no naciere de la palabra. Amén, hermano. Este pasaje a mí me gusta mucho porque yo nací de nuevo en este pasaje. Yo nací en San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Pero hoy leímos hasta el número 8. Pero muy importante una comparación que dice nuestro Señor Jesucristo. Leemos aquí donde dice, no te maravilléis de que te ha dicho que debieras nacer de nuevo, ¿no? Hay algo más importante, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne no tiene nada que ver con el espíritu. La carne no tiene que ver nada con la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que es nacido del espíritu, espiritual es. ¿Cómo compara nuestro Señor Jesucristo a los que somos nacidos de nuevo, a los que somos nacidos del Espíritu Santo? Vemos lo que dice aquí en el versículo número 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son todo aquel que son nacidos del Espíritu. Nadie sabe de dónde viene el viento ni a dónde va, pero el viento sí sabe de dónde él viene y para dónde va. Así somos todos los que somos nacidos del Espíritu Santo. Sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, ¿sí? Lo que somos nacidos del Espíritu, lo que recibimos la palabra, lo que volvimos a nacer de nuevo por la palabra, vamos a ir al cielo. ¿Y de dónde venimos nosotros? De nuestro Señor Jesucristo. Venimos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Eso es lo que dice ese pasaje. Yo les comentaba que a mí me gusta mucho ese pasaje porque yo nací de nuevo en ese pasaje. Cuando yo vi Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. Uy, esa palabra me gustó mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo medité mucho, yo dije, de tal manera Dios me amó a mí, a pesar de como yo era, a pesar de mi comportamiento, a pesar de mi maldad, a pesar de cómo yo fui. Dios me amó de tal manera. Cuando yo escuché esa palabra, cuando a mí me compartieron esa palabra, hermano, esa palabra entró muy adentro de mí, en mi corazón, porque yo entendí, botando mi razón, que Dios me amaba, así como Dios me amaba, amó al mundo, que entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Sí, Jesucristo ya pagó nuestras deudas, hermano. Jesucristo ya pagó todo nuestro pecado. Así esa palabra entró en mi corazón y yo volví a nacer de nuevo. Me da mucho gozo cuando yo comparto esa palabra. Así Nicodemo, muy impresionado, quedó también cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Eso significa que tenía que nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Así como Dios en Génesis capítulo 1 con una palabra creó, hizo la creación. Cuando Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Así nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo de la palabra, ¿sí? Así lo dice la palabra, lo dice que para entrar en el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, hermano. Tenemos que recibir el perdón de pecado de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Hace casi un año yo recibí la salvación con este pasaje. Hermano, vamos a compartir una palabra en Número capítulo 14, versículo 28. Vamos a hablar. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Una palabra, vivo yo, dice Jehová, así como me habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así nuestro Señor Jesucristo, así Dios nos escucha a nosotros. Cuando nosotros, hermanos, decimos que tenemos pecado,
Dios escucha a sus oídos y así Él hace. ¿Sí? Como tú dices que tienes pecado, entonces Él dice que tiene pecado, entonces Él se va para el castigo eterno. Pero cuando tú dices, hermano, que Cristo quitó nuestro pecado, que Cristo quitó tu pecado, Dios oye y dice, mi hijo ya no tiene pecado, mi hijo ya es justo, mi hijo viene aquí al reino de los cielos. Así dice la palabra. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Que según habéis hablado a mis oídos, así Él hará con nosotros. Hermano, cuando nosotros decimos que somos felices, Dios escucha y viene la felicidad. Cuando nosotros decimos que somos prósperos, Dios oye y viene la prosperidad. Pero si nosotros decimos que tenemos pecado, Dios oye y dice, bueno, Él es pecador. Cuando nosotros decimos que somos pobres, Dios oye y viene la pobreza. Así es el poder de la palabra, hermano. Así es el poder de la palabra. Dios le dio al hombre la potestad de ponerle nombre a las situaciones. Así como Adán le puso nombre a los animales, tú te vas a llamar gato, tú te vas a llamar jirafa. Así Adán en Génesis le puso nombre a todos los animales y todos los nombres quedaron perfectamente. Amén, hermano. Así Dios nos oye. Y según como nosotros decimos, así Él hace. Si nosotros decimos que somos ricos, somos ricos. Si nosotros decimos que somos prósperos, somos prósperos. Si nosotros decimos, hermano, que ya no tenemos pecado, que vamos al cielo porque nuestro Señor Jesucristo quitó nuestro pecado, así Dios hace. Pero si nosotros decimos que tenemos pecado, entonces nos estamos condenando a nosotros mismos, Dios está escuchando y dice, bueno, como Él dijo que tenía pecado, entonces así se va a hacer. Nosotros mismos tenemos la potestad de ponerle los nombres a todas las situaciones. Por eso, hermano, yo le invito a que las situaciones y los problemas, las dificultades, no pongamos a un lado y vemos el lado de la palabra. Amén, hermano. La palabra es la verdad. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, y escucharéis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy, hermano, compartiendo en Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 8. Yo les invito, hermano, a creer en el Evangelio. Yo les invito, así como Nicodemo llegó y reconoció a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque ningún hombre puede hacer lo que tú hiciste. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo, hermano, Nicodemo, para que pueda entrar en el reino de Dios, tienes que volver a nacer. Así tenemos que volver a nacer del agua y del Espíritu. Nacer de la palabra de Dios. Amén, hermano. Nacer de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermano, ya se me acabó el tiempo. Ya vamos a orar delante de nuestro Dios ya para finalizar. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, de compartir tu preciosa palabra en Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, el cual Nicodemo llegó de noche a ver a nuestro Señor Jesucristo, el cual nuestro Señor Jesucristo le dijo que para llegar al reino de Dios tenemos que volver a nacer. Y para volver a nacer tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Significa que tenemos que hacer de la palabra de Dios, tenemos que nacer de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y more en nosotros eternamente. Señor, te pedimos por los hermanos, Señor, que entraron a este canal, que tú los trajiste, Señor. También te pedimos por los invitados, Señor, para que fuertemente entre en sus corazones esta palabra y empiecen a meditar. Porque ya tú nos hiciste santos, justos y perfectos. Ya tú nos tienes preparado una fiesta allá en el cielo. Señor, te pedimos, Señor, que trabaje fuertemente con todos los hermanos y los invitados. Te damos las gracias, Señor, también
Y hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.